Voy a presentar. Bueno, primero me presento. Yo soy Nicole Quispe Flores. Acabo de terminar el cuarto año de medicina humana. Y bueno, mm, hasta ahora que he rotado en infectología y hemos visto varios pacientes en el hospital, pues no me he cruzado con ninguno, con uno que tenga una infección por cistosoma o Paragonimus. Sí, sí por fasciola, eso es más común de los tres de la clase tremátoda, pero de todas maneras es importante conocer cada uno de ellos para saber diferenciarlo, ¿no? Sobre todo la clínica, ¿no? Porque ahorita ustedes es lo que se tiene que enfocar en eso, ¿no? En la morfología, en la clínica y ciclo de vida, porque tratamiento, eso ya es más para infectología, ¿no? Entonces ya vamos a dar comienzo a lo que sería la clase, es la clase tremátoda. Aquí vemos a los tres representantes, ¿no? Primero, un cuadro general para ubicarnos. Mm, tenemos acá a todos los helmintos, tanto a los helmintos que se ubican a nivel intestinal como a los platelmintos, o también llamados gusanos planos. A nivel intestinal tenemos dos ubicaciones, ¿no? Si están en el intestino delgado o en el intestino grueso. En el delgado, los más comunes, Ascaris lumbricoides, que también ya luego lo van a ver, Strongyloides cercularis, Toxocaracanis y las oncinarias, ¿no? Que son dos principalmente, el Necator americanus y el Ancylostoma duodenale, que se diferencian sobre todo por el aparato bucal que tienen, ¿no? De esa manera se le puede diferenciar. Además son bonitos, parecen dos ositos. Y en cuanto al intestino grueso, tenemos al famoso gusano látigo, ¿no? El trichura, y el enterobius vermicularis, ¿no? Bueno, esto es lo que se puede observar en un test de Graham, ¿no? Que también lo van a ver, o si no lo han visto aún en su teoría. Eh, y luego los platelmintos, tenemos a dos clases. Primero la clase céstoda y luego la clase tremátoda. La clase céstoda tenemos a, a los a las diversas tenias, ¿no? La solio, ensaginata, dibilotro pacífico, el Dibilidium caninum, Hymenelepis nana y diminuta. Y también aquí está el Echinococcus granulosus, ¿no? El del perro. Y en la clase tremátoda, que es la de hoy, tenemos a los tres principales, la fasciola hepática, esta formita que no se pueden olvidar, ¿no? Y el principal órgano al que ataca siempre es el hígado. Luego tenemos al Paragonimus mexicanus. El principal órgano o representativo de este parásito es el pulmón, ¿no? El histosoma manzoni, que ataca más, bueno, se disemina en la sangre. Y antes de pasar al Paragonimus, vamos a saltearnos a la parte de aquí, que es eh, la introducción, ¿no? A todo esto, que es las generalidades en sí de la clase tremátoda. Primero, como ya lo mencioné, está también dentro de la clasificación de platelmintos, ¿no? Son gusanos planos, sí, pero la forma va a ser diferente a un Ascaris lumbricoides, por ejemplo, porque van a tener la forma de hoja, ¿no? Eh, Su cuerpo va a ser carnoso y va a tener dos ventosas. Es una ubicado en la parte más extremo superior, se puede decir, como vemos acá en la imagen, en la ventosa oral y la ventosa ventral que se ubica más al centro. Aquí no se puede apreciar mucho, pero tenemos otra imagen que sí. Se ubica al centro del cuerpo, ¿no? En el vientre. Estas ventosas tienen como función la adhesión, ¿no? ¿Pero adhesión a qué? Al epitelio biliar. Bueno, a cualquier epitelio, en este caso en la fasciola hepática, debido a que su ubicación es el hígado y las vías biliares, aquí está como adhesión a epitelio biliar, ¿no? Pero en el caso de Paragonimus, tiene una adhesión a lo que sería primero a nivel intestinal y ya luego en el pulmón, ¿no? Y el síndrome que va a dar la fasciola hepática va a ser hepatobiliar, ¿no? Debido a esta preferencia, ¿no? En las vías biliares. ¿Cómo lo podemos diferenciar también de los platelmintos? Es que no va a tener un cuerpo segmentado, ¿no? Simplemente va a ser plano. Y mayormente son hermafroditas, porque de los tres, el único que no es hermafrodita es el Schistosoma manzoni, ¿no?
y ese es el que va a tener dimorfismo sexual, ¿no? O sea, que va a tener el órgano aparato reproductor femenino y masculino en dos diferentes especies adultas, ¿no? En cambio, en el hermafrodita sí va a tener las dos juntas. Y también va a haber un compromiso a nivel sistémico. La enfermedad que causa el esquistosoma va a haber una principal diseminación por la sangre y los tejidos, ¿no? La fasciolasis o por la fasciola hepática va a ser a nivel del hígado y las vías biliares, y el paragonimus es a nivel del pulmón, ¿no? De esa manera los podemos diferenciar, ¿no? Y la clínica también va a ser de acorde a ello, ¿no? Ahora, ahora comencemos con paragonimus mexicanos. Primero la taxonomía, que sí podría ser pregunta, eh, pero es más que nada memoria, ¿no? Nos ubicamos primero en el dominio Eucariota, Reunión Animalia, Phylum Platelmintes, clase Tremátoda, orden Plagiochiformes, familia Troglotrematidae y género Paragonimus, ¿no? En cuanto a especie, tenemos a dos principalmente. Bueno, incluso podemos mencionar uno más, el Paragonimus mexicanus, el Westermanni y el Peruvian, ¿no? El mexicano, que es lo que más se estudia, es sobre todo porque se da a nivel Latinoamérica, ¿no? Mientras que el Westermanni es más oriental, en los países asiáticos, ¿no? Y a nivel asiático también el compromiso, más que ser pulmonar, es sobre todo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? En los asiáticos es más que nada los síntomas del sistema nervioso central, y acá en Latinoamérica, por el paragonimus mexicanos, es más que nada pulmonar, compromiso pulmonar. Luego, aquí unas pequeñas generalidades con respecto a esta especie, ¿no? Uh, Primero, que va a ser una zoonosis histoparasitaria, ¿no? Y va a ser llamada de dos maneras. Puede ser la paragonimiosis o también la distomatosis pulmonar. Eh, en cuanto a su principal diagnóstico diferencial, tenemos a la tuberculosis, ¿no? Como sabemos, la TBC aquí en el Perú abunda. Es, es lo primero que debemos de descartar, ¿no? Cuando llegan los pacientes al hospital. Eh, Hay tuberculosis a cualquier nivel, ¿no? Tanto pulmonar como extrapulmonar, y ya cuando es muy diseminado, la tuberculosis miliar, ¿no? Puede estar a nivel del intestino, del peritoneo, incluso de las vértebras, ¿no? Con el mal de Pot. Entonces, siempre la clínica de tuberculosis va a ser aquí importante para diferenciarla sobre la paragonimiosis, ¿no? Y luego vamos a saber por qué, ¿no? ¿Por qué se asemeja tanto a la TBC? Hablando en el género mismo de Paragonimus, tenemos aproximadamente 50 especies, eh, y 10 son las que principalmente parasitan a los seres humanos, ¿no? Aquí ya mencionamos a 3, ¿no? El mexicano, el westermano y el peruvian. Eh, ya le mencioné también que es hermafrodita, a diferencia del Schizosomi, que sí tiene dimorfismo sexual, y su cubierta va a estar o se va a dar con espinas cuticulares, ¿no? Bueno, eso es un dato. El ciclo biológico va a ser heteroxeno. ¿Por qué? Porque va a tener bastantes hospederos, ¿no? Son mínimo 3 hospederos que participan en su ciclo vital, siendo 2 intermediarios y un hospedero definitivo donde va a estar el adulto. Y ese también puede ser de manera accidental o habitual. También luego lo vamos a mencionar, ¿no? Y los adultos dan una gran cantidad de huevos por día, ¿no? Se menciona que es 20.000 aproximadamente. Y ya entrando en la morfología, esto también para repasar un poco en la parte práctica, la forma adulta es muy característica, ¿no? Porque vemos cómo tiene esta forma de balón de fútbol americano, ¿no? Por eso es que le puse una imagen aquí para que no lo olviden. Si ustedes ven, es incluso de manera macroscópica, cuando agarran la lámina ya lo pueden ir colocando en su hojita, ¿no? En su examen práctico. Es muy característico. ¿Y qué es lo que podemos ver? Se puede diferenciar lo que sería acá Cartílago masum a la ventosa oral, y acá un pequeño círculo medio difuminado, ¿no? La ventosa ventral, ubicada en el centro. Luego también tenemos a los ciegos intestinales, que son como estas cintillas a los extremos, ¿no? A los lados.
Y los aparatos reproductores femenino, aquí está el útero, y acá está el testículo no señalado, que tiene un color mucho más, y se puede decir hipercromático, o sea, un color más fuerte a diferencia de los demás lugares del parásito, ¿no? El conducto excretor, que, bueno, se va hasta la parte inferior, ¿no? Entonces, va a ser de un tamaño regular, de 1,2 centímetros hasta 6 milímetros. O sea, las dimensiones, va a ser sí ovalado, plano, carnoso y móvil, ¿no? Y ese color que menciona, algunos dicen que es café, otros dicen rojo vinoso, bueno, dependiendo de la muestra, pero la forma sí va a ser única, ¿no? Por eso está en rojito, el balón americano. En cuanto al huevo, también va a tener algo característico, ¿no? Que es el opérculo, que es la parte de aquí. Si le hago un zoom, vamos a ver que es como, o sea, como si no hubiera una continuación en la línea de acá, ¿no? Del cuerpo. Vemos que hay una pequeña hendidura hacia adentro y acá también hay como, es como si se perdiera la continuidad, ¿no? Y eso es porque es el opérculo, es como una puertita que va a permitir que la forma larvaria de aquí salga, ¿no? Porque este es un huevo que no va a estar embrionado a menos que toque el agua. Eso se va a ver en el ciclo vital, pero lo que quiero que se lleven es que el huevo va a ser muy importante, porque cuando queremos hacer el diagnóstico, lo que vamos a encontrar en las personas que están infectadas es el huevo, ¿no? A nivel del microscopio. Entonces tenemos este opérculo, esa característica forma que es medio ovalada, un poco asimétrica y este color pardo amarillento, ¿no? Bueno, y las dimensiones de 80 a 50 micrómetros. Y la metacercaria, bueno, esta no se ve um, en el microscopio, pero va a ser importante porque va a ser el estadio infectante, ¿no? De este parásito. Eso es lo que suelen preguntar en los exámenes, ¿no? De micro y para, más que nada en parasitología, es el estadio infectante, la vía de infección, mecanismo de infección, quién es el hospedero intermediario primario, secundario, el hospedero definitivo habitual y el accidental, ¿no? Todo eso es lo que se tiene que grabar ahora, ¿no? El ciclo vital. Y la metacercaria es importante peligro porque va a ser la forma infectante, ¿no? No va a tener una membrana quística y técnicamente es el adulto, pero más pequeño, en miniatura. Y pues que no va a tener los órganos reproductores femeninos y masculinos, ¿no? Lo único que tiene es en el estadio adulto, porque es el que va a permitir la salida de huevos, ¿no? Bueno, ahora vamos a su ciclo vital, su ciclo de vida. También es un poco complejo por la cantidad de nombres que tiene, ¿no? Aquí tenemos o inicia con una persona que está ya infectada y va a tener dos maneras de, bueno, primero que nada, les mencioné que en los pulmones se ubicaban el estadio adulto, ¿no? Entonces, aquí es que van a salir los huevos, ¿no? Los huevos van a salir de los adultos que se ubican en los pulmones, luego van a subir por los bronquiolos, bronquios y van a llegar hasta, bueno, van a ascender por todo lo que serían las vías aéreas, ¿no? Hasta la parte de la laringe. Luego, esta va a poder ser expectorada y va a salir acá los huevos por expectoración, ¿no? Porque la clínica es como la tuberculosis, tiene tos. Entonces, sin embargo, hay algunas personas que ah, no expectoran, sino se tragan eso, ¿no? Se tragan ese esputo y ya pasaría por todo lo que sería el tracto de la vía digestiva, ¿no? Pasa por la laringe, perdón, claro, por la laringe, luego el estómago, llega hasta los intestinos y aquí ya, bueno, pasa todo el desenquistamiento, pero también va a poder excretarse por las heces, ¿no? Entonces hay dos formas de ubicar a los huevos, ya sea en el esputo, cuando lo está expectorando, o en las heces cuando se ha tragado su misma expectoración, ¿no? La cosa es que los huevos van a salir ya sea por arriba o por abajo, salen los huevos, pero esos no van a ser embrionados. Cuando se dicen que van a transformarse en huevos embrionados, cuando tienen contacto con agua dulce, ¿no? Aquí están las siglas como para que sí lo tengan claro. HNE es huevo no embrionado, que se ubica en la laringe, y luego por expectoración o por las heces es que van a salir, ¿no? Luego, ¿cómo embriona este huevo? Es tocando agua dulce. Y recordemos que estos huevos,
cuando embrionan, se abre su opérculo, ¿no? Que es la puertita que da salida a la primera larva, a la forma larvaria, que va a tener el nombre de miracidio. Este miracidio va a tener, como vemos aquí, tiene como pequeñas vellosidades alrededor, ¿no? Esos, bueno, sí son como unos flagelos que van a permitir el movimiento, ¿no? Porque no se puede quedar todo el tiempo en el agua, va a ubicar o va a tener que adherirse a lo que sería su primer hospedero intermediario, ¿no? Que serían los caracoles. Eh, entonces el miracidio va a ser liberado en el agua y va a penetrar al caracol, que va a ser el primer hospedero intermediario, que tenemos la figura, y es en el caracol, en sus tejidos blandos exactamente, donde va a pasar todo un proceso, ¿no? Se podría decir como una metamorfosis, ¿no? Primero se va a transformar en esporoquistes, luego en redias y finalmente en cercarias. Y son estas cercarias, bueno, aquí hay un tiempo, ¿no? Es un gran tiempo el que pasa dentro del caracol, ¿no? De 3 a 5 meses para recién salir en forma de cercarias. Las cercarias salen y van al segundo hospedero intermediario, que serían los crustáceos, que pueden ser los camarones o los cangrejos, ¿no? Como vemos en la imagen de acá. Las cercarias que han salido de los caracoles van a invadir a este crustáceo o a este camarón y se van a enquistar dentro de ellas para formar lo que serían las metacercarias. Y es así que la persona que inicialmente estaba sana, al momento de consumir estos mariscos, estos crustáceos que contienen las metacercarias, ya sea un crustáceo crudo o mal cocido, es que va a contraer la infección, ¿no? El parásito. Y bueno, dentro de la persona es importante también mencionar que el lugar donde se desenquista, eh, esto va a ser en el duodeno, ¿no? En el intestino delgado. Ya, bueno, todo lo que mencioné está aquí, ¿no? Está resumido. Nos habíamos quedado en que es importante de rojo, está que el estadio infectante o la forma infectante es la metacercaria, ¿no? Que está dentro de los crustáceos. Entonces, la vía de infección vendría a ser para el humano, la vía oral. El mecanismo de infección sería la ingesta de crustáceos de río que estén contaminados, ¿no? O mal cocidos. O también pueden ser crudos. Hay personas que también comen crustáceos crudos. La zona endémica, también importante para la epidemiología, es los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Ucayali. Sobre todo mencionan a Cajamarca. Es importante también que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a hacer nuestros serums, ¿no? En cuanto a este juego de hospederos, primero mencionamos el hospedero definitivo porque va a tener el estadio adulto, va a ser de manera accidental el hombre, pero de manera habitual va a ser el gato y la zarigüeya, ¿no? Y aquí, como para recordar un poco las zarigüeyas de la era de hielo y conectarlo con lo que sería el hombre, ¿no? Como el hospedero definitivo accidental. Y en cuanto a los intermediarios, el primero, el caracol, importante recordar que es de género Aeroa, Aeroa Pyrgius. Y el segundo, que es más fácil, los crustáceos tienen que ser del género Hippolobosera, ¿no? Aquí está el cangrejo y el camarón. Bueno, eso es algo de memoria. Y aquí está un poco el recorrido que hace la metacercaria, ¿no? Recordemos que la metacercaria, ser el estadio infectante, es lo que nosotros consumíamos con los crustáceos que estaban mal cocidos, ¿no? O crudos. Entonces, lo estamos ingiriendo por la vía digestiva, por la vía oral, ¿no? Entonces, el desenquistamiento, la liberación de estas metacercarias va a ser a nivel del intestino delgado, en el duodeno. Luego estos van a penetrar lo que sería la pared intestinal y van a llegar al peritoneo. Luego van a seguir su camino, van a pasar el diafragma y van a llegar al pulmón, pero antes de propiamente llegar al parénquima pulmonar, van a pasar por la pleura, ¿no? Es por eso que algunos de los síntomas es típicos de un derrame pleural, ¿no? Algunos de los síntomas con los que llegan los pacientes, porque ahí va a estar el parásito aún inmaduro. Tiene que pasar 5 a 6 semanas para que recién se vuelva un parásito adulto y se va a ubicar netamente en el pulmón, ¿no? Ya en el parénquima, aunque también puede llegar a otros lugares ectópicos, como se menciona, en sistema nervioso central, incluso los músculos, ¿no? Pero en estos órganos ectópicos no va a haber liberación de huevos, ¿no? A diferencia del órgano en sí, que es el pulmón, donde sí se le van a liberar los huevos y todo el ciclo se va a dar, ¿no? Otra vez. Ya, en cuanto a la clínica,
Eh, Tenemos primero a los síntomas pulmonares y luego los extrapulmonares. En cuanto a la clínica que se da en los pulmones, tenemos primero una infección temprana que se va a dar desde la primera infección hasta la primera producción de huevos. Mencionan que aproximadamente es 2 meses. Y más que nada es los síntomas que se da por la misma migración de la larva hacia primero la cavidad peritoneal y luego del peritoneo hacia la cavidad pleural. Cuando se da la primera migración, va a dar síntomas generales, ¿no? Fiebre, malestar, eh, ya que estaba primero a nivel del duodeno y está traspasando lo que sería el epitelio intestinal, también puede causar diarrea, dolor epigástrico y urticaria, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, cuando ya se está dando la migración a la cavidad pleural, va a dar signos de dolor pleurítico, ¿no? Es decir, ese dolor en punta de costado cuando tosen los pacientes. O también puede ser neumotórax o un derrame pleural, ¿no? Y el menos común en este estadio es la hemoptisis, ¿no? Sin embargo, cuando ya hay una infección tardía, ha pasado más de 2 meses desde que se está produciendo los huevos, ya hablamos de un estadio más inflamatorio y luego ya un fibrótico, ¿no? En esa parte más tardía, tenemos que la hemoptisis sí va a ser de manera recurrente. Y la expectoración no va a ser de un esputo así blanco o mucoso, ¿no? Sino va a tener una coloración medio de chocolate, porque en ese esputo hay sangre, células inflamatorias, eosinofilios y también gran cantidad de huevos, ¿no? Que se puede mirar a microscopía. Y eso es una manera de cómo diferenciarlo con las personas que tienen tuberculosis, ¿no? Los síntomas clásicos de la tuberculosis son fiebre, baja de peso, esputo, tos con expectoración, y bueno, se ve en mal estado general, ¿no? Lo que caracteriza la tuberculosis es el mal estado general en el que llegan los pacientes, ¿no? Las fiebres nocturnas, las sudoraciones también, bueno, y todo eso. Sin embargo, los pacientes que tienen en sí el paragonismo mexicanos tienen la sintomatología similar, ¿no? También tienen fiebre, baja de peso podría ser, pero no tan exacerbante como la tuberculosis, ¿no? Eh, sobre, sobre todo porque hay lesiones a nivel de la mucosa intestinal, pero también hay hemoptisis, algo que nos puede hacer pensar en tuberculosis o en paragonismos, ¿no? Sin embargo, los pacientes que tienen paragonismos tienen un estado general normal, ¿no? No se le ve tan mal como un tuberculoso. Y también a nivel de la radiografía también los podemos diferenciar. La tuberculosis ataca sobre todo a los ápices de los pulmones, es decir, a la parte superior, ¿no? Cuando es una persona que está con un buen sistema inmune, ¿no? Porque si es un inmunosuprimido, entonces, bueno, también podría ir hasta las bases. Pero cuando tenemos una radiografía por este parásito, la lesión va a ser más periférica, porque recordemos que está llegando desde el peritoneo, está pasando diafragma, pleura y recién parénquima, ¿no? Entonces, primero inicia con lesión periférica y puede ser en los lóbulos medio e inferior, ¿no? Es también una manera de diferenciarlo. Y en cuanto a extrapulmonar, no es frecuente, como le mencioné, en el paragonismo mexicano, sino es más para el lado de Asia, ¿no? Y ahí tenemos a la especie Paragonimus exjardiabini. Bueno, no es importante, pero es una sintomatología muy rara aquí en Latinoamérica, ¿no? Es cuando ya se da una infección a nivel del sistema nervioso. Se da en menos del 1% de personas sintomáticas que son menores de 30 años, ¿no? Va a haber una penetración al nivel de las meninges y es aquí que va a invadir el parénquima cerebral, ¿no? Y que va a causar síntomas como meningitis, encefalitis, hemorragia y aracnoiditis. Y aquí hay otros síntomas más que, bueno, no creo que les vengan eso, pero lo que eh, se pueden quedar de esta parte es que a nivel cerebral puede causar convulsiones, ¿no? Cefalea, convulsiones y signos de meningoencefalitis, nada más. En cuanto al diagnóstico, principalmente es clínico, ¿no? Porque los pacientes van a tener tos seca o con expectoración del color que ya se mencionó, hemoptisis, que también es tos con sangre, ¿no? O con ese color más oscuro, ¿no?
color medio chocolate, como se mencionó. Va a tener eosinofilia y es más común o nos hace pensar más cuando estamos en las zonas endémicas que son Cajamarca y La Libertad, ¿no? Cajamarca sobre todo. Y el principal método de diagnóstico es parasitológico, ¿no? Vamos a tener a microscopía, podemos ver los huevos en tanto las heces como en los esputos y también en el líquido cefalorraquídeo. Y algo importante mencionar es cuando a nivel de microscopía en el esputo se utiliza la tinción sin Nielsen para saber si estamos frente a los bacilos ácido resistentes, ¿no? O sea, los VAR, cuando está pensando en TBC. Cuando se utiliza esta tinción, Silnice va a destruir a los huevos propio de lo que sería el Paragonimos, ¿no? Entonces nos podría dar un falso negativo, ¿no? Así que hay que tener cuidado en eso, pero para eso están las imágenes, ¿no? Nos podemos apoyar de las radiografías, ecografías y tomografías. Bueno, acá vemos una imagen, una tomografía donde vemos un quiste que está tan periférico que podría estar comprometiendo pleura y también parénquima, ¿no? Porque recordemos que las lesiones son características del Paragonimos, son más periféricas, ¿no? Aquí vemos que hay infiltrados nodulares, bueno, bilaterales, y también hay compromiso pleuroparenquimal, ¿no? Y la serología, ELISA. Bueno, es una imagen y algo simple, ¿cómo podemos prevenirlo? Primero, tratar a todos los infectados o a la mayoría eh, de manera temprana, ¿no? Evitar la ingesta de crustáceos crudos o mal cocidos y educación sanitaria, ¿no? En cuanto al tratamiento, el primer medicamento o el de primera línea es praziquantel, 75 miligramos por cada kilo por día. Aquí se va a dividir en 3 dosis, ¿no? La cantidad que salga aquí se le divide en 3 dosis. Y si hay inflamación, se puede agregar corticoides. Las principales reacciones adversas a este medicamento son cefaleas y vómitos, algo que se puede tolerar, ¿no? Y luego está la triclavendazol, que es 10 miligramos por kilo en 2 dosis, ¿no? Y ahora pasaríamos a las preguntas, algo rápido. La primera pregunta dice, o antes de pasar a las preguntas, hay otras preguntas con respecto a lo que ya se mencionó, que es, en sí es poco, pero importante. Y me parece que no hay consultas, entonces pasamos a las preguntas. Y para eso sí quiero participaciones, para ya terminar con el tema. La primera es, ¿cuál es la forma infectante de los tremátodos para los humanos en general, no? A ver, no, no es la cercaria. La cercaria es lo que sale, pero luego va hasta el segundo hospedero intermediario y recién se convierte en metacercaria. Siempre, recuerden, tremátodos, siempre el estadio infectante para los humanos es la metacercaria. La cercaria sería para el segundo hospedero, ¿no? Luego, la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes órganos se ve mayormente afectado por el paragonismo mexicanos en humanos? Para viene del PD, hígado es fasciola, paragonismos es pulmones. Ajá, sí, pulmón. Siempre recuerden esa asociación. ¿Cuál es el método diagnóstico más utilizado para confirmar infección por paragonismos mexicanos? Luego de la clínica, ¿qué es lo que se busca en los pacientes? Cultivo de medios específicos, ¿no? Pruebas serológicas como ELISA puede ser, pero es caro, así que no se utiliza mucho. Biopsia pulmonar tampoco. Principalmente es el examen microscópico de esputo o heces, ¿no? Heces si es que ya se tragó el esputo. Siempre es visualizar los huevos, ¿no? Por eso es que le hice énfasis al huevo. Luego, ¿cuál es la principal medida de prevención para evitar la infección por paragonismos mexicanos? Si la vía de infección era oral y el mecanismo de infección era la ingesta de crustáceos crudos o mal cocidos, eh, la clave vendría a ser la B, ¿no? Ajá, exacto, la B. Evitar eso, evitar su principal o vía de infección.
Y ya un casito para terminar, porque ya me está botando. Un hombre de 42 años, pescador, acude con tos crónica, hemoptisis leve y disnea de esfuerzo de 4 meses de evolución. También refiere fiebre intermitente y pérdida de peso. Hasta aquí parece una clínica de tuberculosis. Vive en zona rural y menciona consumo frecuente de cangrejos crudos. La radiografía de tórax muestra infiltrados nodulares en ambos lóbulos superiores. También, lóbulo superior me hace pensar en tuberculosis, ¿no? Pero la parte ya que mencionan de cangrejos crudos, que es pescador, hemoptisis leve, también nos podría hacer pensar más en paragonimiosis pulmonar, ¿no? Más que TBC. Y ya que estamos en el tema de parasitología, pues marcan paragonismos, ¿no? No tuberculosis. Y bueno, con eso estaría terminando. De todas maneras, le pasé también lo que sería la fasciola hepática y Citosoma manzoni, ¿no? No está en su temario, me di con la sorpresa de eso, pero ya es importante que lo lean también, ¿no? Así que les di el material completo. Y ya, con eso estaría terminando mi exposición, chicos. Ay. ¿Hay alguna pregunta antes de irme o le doy pase a mi compañera? Me parece que no hay preguntas. ¿Estás ahí, Alianita? Sí, sí, sí llegué. Ya, voy a dejar de compartir. Entonces, chicos, le dejo con la segunda ponente. Gracias. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Aliana Pelomino, soy de cuarto año y bueno, vamos a ver el tema de enteroparasitismo por nemátodos. En sí, esta diapositiva tiene 4 parásitos, pero vamos a mencionar 3 en profundidad. Y bueno, para no dilatar el tiempo, porque también ya es tarde, vamos a iniciar. Esta es la parte introductoria, como tal, tienen que saber los nemátodos, van a ser parásitos intestinales que van a ser fáciles de reconocer por la forma que tienen. Se parecen bastante a los gusanos de tierra que conocemos, ¿no? Esos gusanos redondos, y también son grandes, ¿no? Entonces se pueden observar. Tienen un aparato digestivo completo y tienen un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que tienen una presentación morfológica femenina y masculina que se puede diferenciar a la vista, ¿no? Respecto a taxonomía, no es necesario que se lo aprendan, no viene, así que vamos a pasarlo. Eh, y listo. Ascaris, me parece que ya lo vieron, entonces vamos a pasar a la parte más importante. Como tal, deben recordar la epidemiología, zonas tropicales, malas condiciones sanitarias, un contacto cercano de las personas con ambientes que estén expuestos a defecación y más que nada este contacto, ¿no? El hospedero definitivo como tal del Ascaris lumbricoides va a ser el hombre y la forma infectante va a ser el huevo embrionado. Esto lo vamos a poder ver en el ciclo biológico y bueno, la transmisión está muy relacionada a eso, ¿no? Fecal oral, alimentos contaminados, tanto con heces que tengan estos huevos embrionados, más que nada huevos. Y otros factores epidemiológicos, el uso de heces humanas como fertilizantes, cosa que ya no se ve actualmente, es más anterior, en el pasado se usaban heces humanas como fertilizantes, actualmente no es un factor de riesgo. Algo importante es el examen coprológico, es decir, el examen de heces, no se usa para el diagnóstico, ¿no? La forma de los huevos también es algo importante que deben saber. Les voy a pasar la diapositiva como tal porque sé que Nicole va a exponer o ya expuso este tema, así que ciclo biológico, manifestaciones como tal. Y vamos a pasar a lo que sí nos incumbe en esta oportunidad, que es Trichuris trichura, Enterobius vermicularis y lo que es Toxocara canis. Como tal, Trichuris trichura va a condicionar, o mejor dicho, va a ocasionar la enfermedad que se conoce como tricocefalosis o trichocefalosis, que es una helmintiasis producido por este parásito, ¿no? La vida media de este parásito es de 5 a 10 años. Y respecto a datos que sí debemos saber es que el hospedero definitivo es el hombre, es decir, este parásito va a hacer todo su ciclo biológico dentro del hombre, ¿no? La forma infectante, es decir, es la forma por la que ingresa este parásito al cuerpo y genera toda la enfermedad o la clínica, es el huevo embrionado.
y la transmisión va a ser de tipo fecal-oral, mediante alimentos o contaminados con heces. Al decir que es una geohelmintiasis, estamos refiriendo que este parásito va a requerir de cierta forma la tierra en ciertas condiciones que permitan que este embrión eh, madure y se convierta en una larva infecciosa, ¿no? Entonces, epidemiología está muy relacionada a esto. Zonas tropicales y húmedas, como Perú, por ejemplo, Brasil, Ecuador, malas condiciones sanitarias también es un factor de riesgo, es decir, un acercamiento de las personas y también, bueno, el uso de heces humanas como fertilizantes. Está muy similar a lo que vendría a ser la Ascaris lumbricoides. Vamos a ver luego las diferencias. El examen coprológico tampoco es efectivo en caso de infecciones leves y no hace el ciclo de los, que es algo que sí hace el Ascaris lumbricoides y también el Toxocara, que vamos a ver posteriormente. Ahora, respecto a la morfología del parásito, tenemos que saber que tiene dos fases, ¿no? La que es fase huevo y tiene esta forma, ¿no? Es un color marrón y bueno, tiene esta forma de barril con tapas en los polos, tiene un tamaño de 25 por 50 micrómetros y va a ser sensible a la desecación a diferencia del Ascaris. Los huevos de Ascaris pueden durar en ambientes secos, húmedos y persisten, mientras que estos huevos son más frágiles, ¿no? Esta es la forma de los huevos, embriona huevos y bueno, acá está con la larva adentro, ¿no? Generalmente este huevo con la larva adentro es lo que vamos a ver en el suelo, posterior a su estadía en el suelo y las temperaturas que favorezca la humedad y todo esto, es que la larva va a madurar y luego, bueno, va a poder ser ingerida por la persona y generar la enfermedad como tal. Ahora, respecto a los parásitos, el parásito como tal, de forma adulta, también se presenta en forma de, son gusanos, pero estos gusanos tienen una característica y es que tienen esta forma de látigo, ¿no? Si se puede ver, la zona desde la cabeza inicia como que una forma alargada, pero gruesa y termina como una zona puntiaguda, ¿no? Y algo distintivo siempre en este caso de nematodos intestinales es que la hembra es mucho más grande que el varón. Entonces, vamos a ver que la hembra es como que más alargada, no presenta esta curvatura y va a ser siempre más grande, ¿no? Mientras que el macho va a ser un poco más pequeño y siempre tiene la cola posterior en forma enrollada, ¿no? Con sus espículas, pero bueno, eso no se va a ver a simple vista. Pero esto tienen que saber, ¿no? Entonces, la morfología de la trichura de adulto es una forma de látigo, mientras que en el huevo es una forma de barril. Y luego pasamos al ciclo biológico, como dijimos, estos huevos embrionados con la larva adentro van a ser ingeridos por la persona, ¿no? Ya sea por agua contaminada o alimentos contaminados. La larva, ¿qué va a hacer? Dentro, mediante los jugos gástricos y todo el sistema digestivo, todo el proceso digestivo en sí, es que este huevo, esta cáscara del huevo, se va a destruir y va a salir la larva, ¿no? Una vez la larva se va a liberar en el intestino delgado y aquí puede migrar al ciego, ¿no? En el ciego generalmente es donde se va a localizar las formas adultas y acá van a copular y van a seguir liberando lo que serían los huevos, ¿no? La persona mediante la defecación va a liberar estos huevos, en el suelo generalmente se van a ver estos lugares donde no hay como condiciones sanitarias como conocemos, ¿no? Que tengamos nuestro inodoro y todo lo demás. Entonces estos huevos en el suelo van a desarrollarse, ¿no? La larva dentro de este huevo se va a desarrollar en el suelo con condiciones que le favorezcan, ¿no? Humedad, temperatura, etcétera. Respecto a manifestaciones clínicas como tal tenemos una lesión traumática en el colon, es decir, en el ciego como tal, y esto es porque este gusano de forma de látigo tiene la costumbre, por así decirlo, de insertarse en la mucosa, ¿no? Y generar un proceso inflamatorio, ¿no? Edema, calor, etcétera. En una infección leve de este tipo de parásito no vamos a ver sintomatología, si una persona puede estar infectada y no se va a dar cuenta, y puede presentarse con un dolor cólico, cierta diarrea, un pujo, un tenesmo, algo leve, o sea, que puede ser calmado tal vez con una pastilla, etcétera, pero no le va a obligar a ir a emergencias, ¿no? Por así decirlo. Mientras que se van a ver también casos de infecciones de tipo intensa, generalmente en niños menores, pequeños, siempre en este caso, infecciones intensas en pequeños y en adultos mayores, con una disentería, que es decir, una diarrea de tipo moco y sangre dolorosa, un prolapso rectal, que se puede ver acá, que la persona puje demasiado porque tenga esta sensación de que tiene algo en la zona anal, entonces puja y puede ocasionar este prolapso. Y bueno, desnutrición y retraso en el crecimiento vendrían a ser como tal consecuencias de esta condición o esta clínica en un largo periodo, ¿no? Entonces no olvidemos esta parte. En general, lo que va a hacer la trichura es, como forma adulta, es que se va a insertar en la mucosa del intestino, del colon y va a generar este proceso inflamatorio, ¿no?
y la persona va a sentir estas ganas de ir al baño, dolor, diarrea y obviamente sangre se puede encontrar, ¿no? Ahora pasamos a una pregunta. Basta que digan una de las alternativas en sí, no tiene claves, pero al menos una de lo que hemos mencionado, algo. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas son típicas de trichuris trichura? Basta una nada más. Bueno, no se preocupen, hay varias. Ay, no borré esa, perdonen. Ya, la diarrea crónica, el prolapso rectal en niños e infecciones severas, un dolor abdominal leve, o mejor dicho, como un dolor cólico, la anemia por pérdida crónica de sangre, ¿no? En este caso, un caso severo en niños, generalmente se va a encontrar esto. Ahora pasamos a enterobius vermicularis. La enfermedad ocasionada por el enterobius vermicularis se conoce como uxoriosis o enterobiasis y es muy conocida, es muy común. De hecho, posiblemente la mayoría de acá haya tenido esto de niño. Se conoce como el rasca-rasca también. Y está ocasionado por este gusano que es mucho más pequeño a diferencia de los demás. Es un gusano blanco y pequeño y va a afectar principalmente a niños. También se habla de una relación, una prevalencia más en mujeres que en hombres. Como tal, el hospedero natural, o mejor dicho, definitivo, es el hombre, es decir, el ciclo biológico total del parásito va a ocurrir dentro del hombre. La forma infectante también sigue siendo el huevo embrionado. Y el modo de transmisión es distinto a los demás, ya que este está caracterizado por un modo de transmisión, por ejemplo, el rascado de la zona perianal, la inhalación o dilución, que este niño o esta persona se rasque y luego se acerque la mano hacia la zona, ¿no?, de la nariz o de la boca. Una retroinfección, es decir, que el gusano vuelva por el mismo lugar donde entró, es decir, de la zona perianal, regrese, y de persona a persona, ¿no?, en contacto. Entonces, la epidemiología relacionada al enterobius vermicularis lo vamos a ver en varios lugares, en sí no es propia de una zona, pero tiene mayor prevalencia en zonas templadas o en épocas de frío. Esto debido a las condiciones de hacinamiento, ¿no? Es decir, en una época de frío uno suele cerrar las ventanas, suele dormir más abrigado. Bueno, en otros casos, ¿no? Que personas viven más personas en una sola habitación, incluso un solo cuarto, perdón, una sola cama, etcétera, ¿no? También inadecuada higiene personal. Lo vamos a ver por eso más que nada en niños, que tal vez en invierno, perdón, no se quieran bañar, no se quieran cambiar de ropa y peor de ropa interior, ¿no? Eh, Respecto a esto de la hembra muere luego de depositar los huevos, es que la hembra adulta, luego de copular, va a viajar a la zona perianal y va a depositar sus huevos. Una vez que haga esta deposición de sus huevos, suele morir. Y esto explica por qué es que vamos a encontrar que la persona se suele rascar en la zona perianal, ¿no? El movimiento del gusano hembra y el depósito de huevos es lo que va a generar que la persona siente esa sensación de querer rascarse. Y bueno, como tal, examen coprológico no es efectivo para el diagnóstico. Esto porque no va a ser como los anteriores que hemos visto que se liberan en las heces huevos, sino vamos a ver que es un ciclo distinto a diferencia de los demás, ¿no? Entonces, morfología del parásito también es característico. Tiene una forma de D. Esto es lo que podemos ver, ¿no? Este es un huevo con la larva dentro, la larva y bueno, la forma de D que tiene, ¿no? Es incoloro y lo vamos a ver como un tamaño de 50-60 por 20 por 30 micrómetros. Y respecto a la morfología del adulto, suelen ser gusanos pequeños, blancos y fusiformes, de extremos puntiagudos. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? La hembra siempre suele ser más grande que el macho. El tamaño y el tiempo de vida, ¿no? Y la hembra, como dijimos, deposita huevos, entonces es una ovípara, y acá vemos, ¿no?, los huevos en el útero. Esta es la forma que tienen en la vida real. Y siempre los machos, perdón, tienen la zona posterior enrollada, es lo que podemos observar. Bueno, acá tienen forma de alverjita o frijolito verde. Entonces, esta es la imagen que pueden tener en cuenta o memorizarse, ¿no? Los huevos tienen forma de D y los adultos tienen forma de alverjita o frijolito verde. Ahora, respecto al ciclo biológico, como dijimos, la ingesta va a ser la forma infectante va a ser el huevo embrionado con la larva adentro. Ya puede ser tanto por un rascado o por llevarse la mano a la boca justo posteriormente de haberse tocado la zona perianal o, bueno, más que nada compartir cama o compartir una habitación cerrada con un niño, ¿no? Que suele más que nada verse en niños.
Este huevo con larva es tragada por el hombre una vez y por todo el ciclo digestivo, mejor dicho, el proceso digestivo, es que estas paredes del huevo se van a deshacer y esta larva va a liberarse, ¿no? Una vez en el duodeno se va a desarrollar en formas adultas, esto puede darse en 2 semanas o en 2 meses, ¿no? En ese lapso. Estas formas adultas del parásito como tal van a copular y entonces una vez de haber copulado, la hembra va a viajar a la zona perianal y a depositar los huevitos ahí y luego va a morir, ¿no? Y ese huevo va a estar, los huevitos van a estar generalmente en la zona perianal y es lo que podemos observar. Respecto a manifestaciones clínicas, toda la patogenia se da más que nada por la migración. La sensación, las molestias que va a tener la persona va a ser por el movimiento que tiene este parásito, ¿no? Más que nada la hembra, porque el macho es como que solo copula y ya, ¿no? Infección es generalmente sintomática, pero lo que podemos observar es el niño, ¿no? Este prurito anal y perianal, que más que nada va a aparecer en la zona, perdón, en la noche cuando la persona duerme, por eso es que van a ver como caso clínico tal vez, o como que un niño diga, mamá, papá, me está picando, no puedan dormir, simplemente no puedan dormir y estén llorando, ¿no? Por esa sensación de rascarse. También se puede encontrar enuresis, irritabilidad y inquietud, malestar abdominal, ciertas escoriaciones por el mismo rascado, y ciertas infecciones secundarias. En estos casos sería más que nada severo cuando la persona se rasque tanto y queden lesiones abiertas por la zona perianal. Y bueno, esto permite, ¿no?, que bacterias u otros parásitos ingresen, ¿no?, y se ocasiona algún tipo de infección. Esto es lo que se puede observar. Estos serían los gusanitos, las larvas chiquitas, cuando ya la hembra ha depositado, ¿no?, en la zona perianal. Y este test, más que nada, es el método diagnóstico, es encintar. Con una cinta se acerca a la zona perianal, se pega y luego se pasa una lámina por objetos y se puede observar posteriormente al microscopio, ¿no? El conocido test de Graham. También se puede hacer el examen coprológico, pero no es tan efectivo. Generalmente el diagnóstico se hace con test de Graham. Y luego, ya como pregunta es, ¿el examen coprológico es el método de elección para el diagnóstico de enterovirus vermicularis? Vamos, lo acabo de decir. Bueno, no. Se puede hacer, pero no. El más efectivo es el test de Graham o el encintado, ¿no? Y por último pasamos a Toxocara. Como tal, produce la toxocariosis, esa es la enfermedad que se conoce por la infección de Toxocara, y vamos a hablar de Toxocara canis y Toxocara cati, perdón. Como tal, esto es como el Ascaris lumbricoides, pero ocasionado en otro tipo bueno, en el caso de Ascaris, el hospedero definitivo es el hombre. En el caso de Toxocara, el hospedero definitivo es Toxocara canis, es el perro, y en Toxocara cati, los felinos, ¿no? El hombre como tal viene a ser un hospedero paraténico. Esto es lo que podemos ver, este hospedero paraténico viene a ser un hospedero accidental, es decir, no cumple como tal, no tiene importancia en el ciclo biológico del Toxocara, pero sin embargo puede infectarnos, ¿no? Vamos a ver que la forma infectante es el huevo embrionado y hay tipos de transmisión, una transmisión directa, por hospedadores paraténicos, lactogénica y prenatal. Esta de lactogénica, prenatal y directa lo vamos a ver también, más que nada en animales, ¿no? Por ejemplo, la toxocariasis en el perro, y acá sí se va a aparecer todo el tipo de examen que conocemos en Ascaris, pero en estos animales. Y va a variar bastante respecto a cómo se presenta en una persona, ¿no? Respecto a la toxocariasis o la toxocara en sí, no hay una prevalencia propia a nivel mundial, es decir, se encuentra ampliamente distribuido, pero sí hay cierta favoritismo, no sé cómo decirlo, prevalencia en zonas cálidas y tropicales, ya que va a permitir que estos huevitos se desarrollen mejor, ¿no?, en la tierra. Toxocara canis, la importancia que tiene es que va a ser más frecuente en niños, es lo que vamos a poder observar. Y hay factores de riesgo, ¿no?, importantes. Contacto con animales, geofagia y mala higiene. Por ejemplo, acá se ve un niño que está comiendo tierra. Generalmente podemos ver en el parque, ¿no? Los niños pequeñitos suelen agarrar todo y metérselo en la boca. Y más si estamos en un parque, como en este caso, que el niño está tocando unas heces que encontró en un parque. Entonces, la relación al contacto cercano con heces de animales, por ejemplo, los perros o los gatos, eh,
sí serían factores de riesgo importantes, ¿no? Para producirse una toxocariasis. Respecto a esta importancia de hospedero paratécnico como el hombre, es que no como tal el examen coprológico no va a ser importante o no va a ser necesario para el diagnóstico. En sí es difícil hacer el diagnóstico con el examen coprológico en el hombre, ya que en el hombre no ocurre el ciclo biológico normal de la toxocariosis. En el hombre la toxocariosis se va a presentar como migraciones a vísceras, es decir, va a viajar por la sangre y quedarse en ciertas vísceras como el hígado. Vamos a ver luego que este tipo de vísceras se va a encontrar, pero no vamos a ver la evolución a huevitos o a formas adultas en el intestino, ¿no? Como se vio anteriormente. Es por eso que el diagnóstico se va a dar por ELISA más que nada, ¿no? Ahora, pasando a la morfología del parásito, también presentamos huevos, una forma no embrionada, vemos, ¿no? La forma ovalada, el tamaño y la cubierta gruesa e irregular. No se ve la larva en el centro. Mientras que el huevo embrionado sí tiene igual, ¿no? La forma redonda, oval, la capa externa rugosa y de aspecto granular, la capa interna lisa, pero a diferencia podemos ver una cierta larva bueno, dentro, ¿no? En el interior. Mientras que los adultos se presentan de esta forma. Este es más que nada Toxocara canis y vemos que las expansiones cuticulares son más alargadas, a diferencia del catis, que vamos a ver posteriormente. Y bueno, igualmente cumple esta regla, ¿no? De que la hembra es mucho más grande y el macho es más pequeño. Respecto al tamaño, bueno, no importa tanto, solo que sepan que la hembra es un poco más grande, de 6 a 10 centímetros, y el macho de 4 a 10 centímetros de largo. Y vamos a ver la comparación de Toxocara canis y catis, ¿no? En este caso, la Toxocara canis, vemos que esta expansión cuticular es mucho más alargada, mientras que catis es más pequeño y tiene esta forma de punta de flecha, ¿no? Y con ciertas estriaciones acá, es lo que podemos observar. Y luego pasamos a lo que sería el ciclo biológico. Dijimos que en este caso el hospedero definitivo es el animal como tal, tanto un felino o un perro, y el hombre viene a ser un hospedero incidental. Entonces, pasamos por aquí, ¿no? O sea, hay muchas formas de transmisión. Está la forma vertical, que una madre o más que nada un gato infecta no tanto a otro gato. Vemos Toxocara cati y Toxocara canis también, ¿no? En este caso puede ser tanto para otro perrito que se acerque a las heces o otro animal como el pato, como el conejo, etcétera, pero también puedes usar en el hombre, ¿no? La ingesta eh, o el acercamiento de alimentos contaminados con las heces del animal, que la persona, más que nada un niño, se acerque a esas heces y se las meta a la boca, esas larvas ingresen igualmente, ¿no? Por el sistema digestivo y en el duodeno liberarse, ¿no? Y viajar por la sangre. Una vez viajan por la sangre, lo que pueden hacer es manifestación clínica muy importante que se conoce como la larga migración visceral. Tanto por la migración somática, y vamos a ver que como tal solo va a llegar el estadiaje de larvas en el caso del hombre, y estas larvas van a actuar como cuerpos extraños. Y todo cuerpo extraño que ingresa a nuestro sistema inmune va a reaccionar formando un granuloma, ¿no? Es decir, encerrando esta larva, evitando que se propague o genere mayor daño, ¿no? Entonces, lo que se va a observar en la persona es un aumento, más que nada en el laboratorio, un aumento de IgE, un aumento de gamma globulinemia. Y respecto a qué vísceras o qué orden tiene de importancia, es que el hígado va a ser el principal órgano donde esta larva va a viajar y se va a quedar. Luego tenemos pulmones, también tenemos cerebro. Otras manifestaciones acompañadas que pueden encontrarse reacciones alérgicas que la persona presente prurito, también dolor abdominal y fiebre. Y en el hígado, o sea, si va a actuar como un cuerpo extraño, lo que podemos observar es, como tipo una hepatitis se va a presentar, ¿no? Una inflamación del hígado que se va a presentar con dolor, incluso puede presentarse con ictericia, pero es más raro, ¿no? Entonces, se actúa como un cuerpo extraño que expande este órgano, en el caso del hígado, dolor, ¿no? Pulmones, como puede presentarse como una neumonía, ¿no? Tos, fiebre, dolor de cierta forma. Y por último tenemos larva migrans ocular. Esto es cuando la larva migra hacia el ojo y se puede ver en esta imagen. Vemos que generalmente se presenta como infección unilateral y bueno, acompañado también de disminución de la visión, estrabismo, endoftalmitis, leucocoria y uveitis, ¿no? Esas son las manifestaciones clínicas más importantes de lo que vendría a ser la Toxocara canis, que también se relaciona bastante a catis, ¿no? La única diferencia es en qué hospedero definitivo lo vamos a ver, ¿no? Tanto felinos o canidos.
Y una pregunta ya para cerrar es, ¿cuál es el hospedero definitivo de Toxocara canis? Lo bueno es que el nombre lo dice, así que bueno. Los cánidos, perros y otros cánidos como zorros y coyotes, ¿no? Se toma bastante importancia lo que es los perros por la cercanía al hombre. Y ya, por si solamente quieren repasar, aquí está un cuadro resumen de todo lo que tienen que recordar de los 4. Zonas tropicales para Ascaris, Trichuris, Toxocara, Enterobius en zonas templadas o frías, desarrollo en el suelo en Ascaris, Trichuris, Trichura, Toxocara, y el ciclo de los es más que nada ese viaje que se da por todas las vísceras, más que nada la sangre y llega a ciertas vísceras en Ascaris y Toxocara. Siempre tratan de recordar Toxocara canis como el mellizo de Ascaris lumbricoides, pero que se da en el animal, como el perro o el felino, ¿no? Y bueno, eso es lo que pueden recordar, eso sería todo de mi parte. Disculpen la, bueno, no demorarme, por acelerar, es que tengo clases de inglés en un rato. Pero eso sería todo, me parece. Gracias por su tiempo, chicos. Si hubieran alguna pregunta, la pueden hacer ahora, si no, más rato. Le dicen a Nicole y Nicole me pasa la pregunta. Sí, ya. Gracias, Elanita, por la ponencia. Eso sería todo por hoy, chicos. Mañana también estaríamos continuando con 2 o 3 temas, me parece, y así que van a ser ponencias pequeñas nada más. Ya, me estoy comunicando con sus delegados. Si tienen algunas dudas, les pueden mandar mediante él, ¿no? Y ya el material también me lo va a pasar para yo pasárselo a ustedes. Gracias, chicos. Buenas noches.